Cuando hablamos del corazón, es muy importante que entendamos que de acuerdo a la Biblia debemos cuidar y guardarlo. Guardar y cuidar nuestro corazón es de suma importancia porque de él mana la vida. En el corazón se concibe la palabra. En el corazón o del corazón fluye la fe. De la abundancia del corazón, dice la Escritura, el mismo Señor Jesucristo nos enseña, habla la boca. Y cuando nosotros tenemos un buen corazón que está transformado por el poder de la palabra de Cristo, entonces podremos saciarnos y ser bendecidos de todo lo que nuestro corazón expresa. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree. Con el corazón se cree. Y el Señor Jesucristo nos enseña en su palabra que hay una condición del corazón que obstaculiza que la bendición, que la abundancia de gracia, que el regalo gratuito de la justicia de Cristo puedan manifestarse en nuestras vidas, puedan expresarse de una manera maravillosa y gloriosa. Es decir, que tú y yo podamos alcanzar lo más alto deseado, que podamos no solo ser elevados, porque la Escritura dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Espiritualmente somos nuevas criaturas, si somos creyentes nacidos de nuevo. Y por lo tanto, espiritualmente estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Pero el diseño de Dios para nosotros, mientras estemos vivos en este mundo, es que podamos alcanzar lo mejor de Dios. Es decir, que podamos experimentar y conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que Dios nos ha concedido por gracia. Todo lo que necesitamos porque nos han sido dadas preciosas y maravillosas promesas para la vida y la piedad, de tal manera que podamos participar de la misma naturaleza de Cristo. Así es que esta condición del corazón podemos encontrarla en Marcos capítulo 6, en Marcos capítulo 8. Vamos a leer estos versículos, pero es muy importante que nosotros nos examinemos a nosotros mismos y que a través de renovar nuestra mente con la palabra, podamos permitir que si esa condición se encuentra en nuestro corazón sea erradicada. Pero es importante que entendamos que debemos permitir que la palabra sin esfuerzo transforme nuestras vidas, nuestros corazones. Mire, acompáñeme en Marcos capítulo 6. Cuando el Señor Jesucristo camina sobre el mar, el Señor Jesucristo les dice en el versículo 50, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y entonces vemos que Pedro camina sobre las aguas. Esto lo sabemos ya porque está descrito en la Escritura, en los Evangelios. Y dice la Escritura en el versículo 51, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Porque estaban endurecidos sus corazones. Ahora, si me acompaña a Marcos capítulo 8, dice la Escritura que el Señor Jesucristo, dice el versículo 14, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Es decir, nuevamente en la barca. Y Jesús les mandó diciendo, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Entonces discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan, por eso nos dice estas cosas. Y entendiendo Jesús lo que decían, les dice, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? En esta
oportunidad, en este momento en el que Jesús, el Señor, les dice estas cosas, había sido porque, es decir, posterior a que Jesús había alimentado a 4,000 hombres. En Marcos 6, Jesús, el Señor, había experimentado o había manifestado la multiplicación de los panes, 5,000 hombres, con 5 panes y 2 peces. En este caso, Marcos 8, el Señor Jesucristo había alimentado a 4,000 hombres, con 7 panes y algunos pececillos, dice la Escritura. Pero en ambos casos, cuando subieron en la barca, Jesús expresa que el corazón de los discípulos estaba endurecido. Así es que es muy importante que entendamos este concepto, un corazón endurecido. Cuando hablamos de un corazón endurecido, esto es parte de nuestra misma experiencia carnal, de nuestra misma vida. ¿Por qué? Porque nacimos en un mundo hostil, nacimos bajo la instrucción, bajo la condición, bajo la educación, bajo el entrenamiento de nuestra carne y del príncipe de la potestad del aire, que opera hoy en los hijos de desobediencia. Antes de venir a Cristo, nosotros participábamos juntamente de lo mismo. Éramos hijos de desobediencia en relación para con Dios, en relación para con la palabra de Cristo. Ahora, la palabra endurecido, es decir, hablando de un corazón endurecido, en el original hablamos de un corazón insensible, un corazón frío, un corazón insensible, un corazón frío, un corazón que no, podríamos decirlo así, que no se enfoca en aquello que es valioso, que no valora, pero que se aparta, que no distingue. Un corazón entenebrecido inclusive, un corazón que está en tinieblas, que no comprende, que no entiende. Es como si estuviéramos sentados a la mesa con una necesidad, un hambre infinita, por decirlo así, con mucho hambre, y nos pusieran no solo fruta, pan, alimento de proteína, es decir, carne, y todo lo necesario para que nos alimentemos y haya abundancia inclusive para que sigamos alimentándonos durante todo el día y nosotros no podamos discernir, ver que esto está delante de nosotros y ni siquiera podamos probar bocado porque no comprendemos, porque nuestro entendimiento está entenebrecido, porque nuestro corazón es frío en relación con lo que se nos está ofreciendo. Pero vamos a entender un poquito más. En contraste con un corazón frío y un corazón insensible hacia Dios, un corazón endurecido puede ser en cualquier dirección, pero aquí lo que estamos viendo es que el Señor Jesucristo habla de un corazón endurecido, frío, insensible hacia el poder de Dios, hacia el mismo Señor Jesucristo, hacia la misma divinidad, hacia la misma presencia del Altísimo. Así es que miren, vamos a ir ahora a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, ustedes pueden buscarlo después en sus casas y meditar en ello en todo el capítulo, pero el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos cómo orar. En los evangelios, los mismos discípulos le piden al Señor Jesucristo que los enseñe a orar. Ellos mismos le dicen al Señor Jesús, enséñanos a orar. Los discípulos seguramente veían cómo el Señor Jesucristo se apartaba de madrugada a orar. Y el Señor Jesucristo se apartaba por horas. Y hay quienes dicen y ponen en evidencia, históricamente hablando, pero también, digamos, con discernimiento espiritual en las Escrituras, cómo el Señor Jesucristo tomaba un suficiente tiempo para orar, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 horas para orar en la madrugada, pero cuando amanecía, Él salía de donde estaba con sus discípulos y hacía grandes señales, prodigios y milagros. Mientras mantenía
una relación con su Padre, una comunión íntima con su Padre. Por 2, 3, 4, 5 horas en la madrugada, oraba un suficiente tiempo, tenía comunión y una relación íntima con su Padre. En 1 minuto, en 2 minutos, sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, limpiaba a los leprosos. No sé si usted recuerda la historia de los discípulos de Juan el Bautista, donde ellos vienen y le preguntan de parte de Juan el Bautista, que estaba encarcelado por causa de Herodes. Recuerde que a principios del ministerio del Señor Jesucristo, Juan el Bautista fue decapitado. Y el Señor Jesucristo en esa misma hora, dice la Escritura, que mientras los discípulos de Juan el Bautista estaban ahí presentes, hizo grandes señales, prodigios y milagros. Y les dice a los discípulos, vayan y díganle a Juan lo que han visto. Ciegos son sanados, recobrando la vista. Leprosos son limpiados, muertos son resucitados. Así es que el Señor Jesucristo, en su gloria, en su autoridad, en su poder, en su magnificencia, manifestaba que Él estaba en una perfecta relación y comunión, no solo con su Padre, sino que operaba y obraba en la misma voluntad de su Padre. Y estamos hablando de Dios Padre. Recuerde, Dios Padre, Dios Hijo, porque el Señor Jesucristo había sido ungido con el poder del Espíritu Santo. Así es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son uno, se manifestaban en el mismo Señor Jesucristo durante su ministerio aquí en la tierra. Así es que el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, y no vamos a ver particularmente la oración que Jesús describe aquí, pero mire cómo dice en Mateo capítulo 6, versículo 5. Dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y es lo que el Señor Jesucristo hacía. Él se apartaba, tenía una comunión maravillosa y estrecha con su Padre, y después el Señor manifestaba su poder, el Padre manifestaba su poder, el poder del mismo Dios, del Espíritu Santo, a través del Señor Jesucristo en su ministerio. Pero lo interesante aquí es que aquí nos describe de una relación y una comunión. Y cuando hablamos de un corazón endurecido, es una persona. Recuerda que como concebimos en el corazón, según los pensamientos del corazón, así vivimos. Por eso la Escritura nos enseña que debemos guardar nuestro corazón. No permitir que nuestro corazón se llene, se instruya, conciba cosas perversas, cosas malas. Pero cuando hablamos de cosas perversas y cosas malas, no hablamos solo de pecados extremos, pero de todo aquello que nos separa de amar a Jesús, de amar su preciosa y maravillosa palabra, de todo aquello que nos separa, que nos causa frialdad, insensibilidad a tener una comunión con Dios. Si nosotros de manera continua no somos agradecidos, no le damos gloria a Dios continuamente, diariamente, al levantarnos durante nuestro día, al acostarnos, si nosotros no le damos oportunidad a que la palabra nos enamore de Cristo, porque la palabra lo que hace, la palabra de Dios, la palabra de Cristo es mostrarnos a Cristo Jesús, mostrarnos al Hijo, mostrarnos la gloria y magnificencia de Cristo, porque el mismo Espíritu Santo, dice la Escritura, nos revela todas las cosas, nos enseñará todas las cosas, nos guiará a la verdad. El mismo Señor Jesucristo nos lo enseña. Juan capítulo 14, Juan capítulo 16 también nos enseña que el Espíritu Santo no hablará de su propia cuenta, sino que expresará, nos enseñará todas las cosas que Jesús ha dicho y nos mostrará las cosas que vendrán. Y Él glorificará a Jesús, dice la Escritura,
porque no hablará de su propia cuenta, sino del mismo Señor Jesús, es decir, de la palabra de Cristo. El Espíritu Santo nos revela la palabra y nos revela a Jesús desde el Génesis y hasta el Apocalipsis. Así es que vamos a entender un poquito más de acuerdo a las Escrituras y vamos a ir a Éxodo capítulo 7. Acompáñeme a Éxodo capítulo 7 y vamos a leer en la Escritura cómo un personaje muy importante en aquella época, en el mundo, tenía un corazón endurecido aún ante la presencia del poder de Dios por su necedad. Dice la Escritura en Éxodo capítulo 7, versículo 1, y el Señor dijo a Moisés, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Y tú le dirás estas cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra de Egipto a los hijos de Israel. El propósito era que Dios había llamado a Moisés para sacar al pueblo de Israel que ahora vivía como esclavo en Egipto. Dice, y Faraón no os oirá. Yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, a mi pueblo, a los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y dice la Escritura en el versículo 8, habló el Señor a Moisés y le dijo, si Faraón os respondiere diciendo, mostradme un milagro, tú le dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón. Así es que el versículo 14, entonces el Señor le dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo. Ve por la mañana, Faraón, y que él sale al río y ponte en ribera delante de él y toma tu mano de vara y se volverá culebra. Y dile, el Señor Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Así ha dicho el Señor. Así es que sucedió esto y Faraón, dice la Escritura, que salió al río. Y dice, y Moisés y Aarón hicieron como el Señor les mandó, versículo 29. Y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Y entonces dice la Escritura que los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció, y no escuchó como el Señor había dicho, y Faraón se volvió a su casa y no dio atención tampoco a esto. Es decir, el corazón de Faraón se había endurecido ante la presencia de Dios, ante la palabra de Dios. Capítulo 8, versículo 1. Entonces el Señor le dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, el Señor ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quieres dejar ir, yo aquí te castigaré con ranas en todos tus territorios. Y el río criará ranas, y las ranas subirán sobre ti. Extiende, dice, y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre tus siervos. Y el Señor le dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos, estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Es importante que recordemos que las plagas vinieron sobre los egipcios y la tierra de Egipto. Aunque los israelitas vivían en la misma zona, en la misma región de Egipto, sobre ellos no vino la maldición, pero sobre los egipcios y la tierra de los egipcios. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Faraón llamó a Moisés y les dijo, orad al Señor para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios al Señor. Y Moisés dijo a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, que solamente queden en el río. Y dijo Faraón a Moisés, mañana. Y Moisés respondió, así se hará conforme a tu palabra. Esto es muy interesante porque hubo 10 plagas que vinieron sobre Egipto, sobre Faraón, inclusive la última de ellas.
Recuerde que fue la muerte de los primogénitos de Egipto, no solo de los hombres, pero también de las bestias. Y Faraón siempre tuvo un corazón endurecido, frío, insensible a lo que Dios estaba diciendo, apartado, contrario a lo que Dios estaba diciendo, completamente contrario a lo que Dios estaba hablando. Pero aquí algo muy interesante es que no solo el mar, las aguas se habían convertido en sangre, tuvieron que hacer pozos en la tierra para poder beber porque todo había sido constituido, toda agua se había eh, hecho sangre. Los peces de los ríos habían muerto. Y entonces vinieron ranas y llenaron toda la tierra de Egipto. Había ranas en todos lados, en las camas, en las almohadas, en los pisos. Ellos estaban pisando, estaban viviendo no solo con la plaga de sangre del río, pero ahora estaban experimentando una extensa cantidad, es decir, una plaga inmensa de ranas. No era una plaga cualquiera, llenos de ranas estaban por todos lados. Y entonces Faraón le pide a Moisés que ore para que Dios quite las ranas. Es decir, tal parece como que el corazón de Faraón estaba cediendo para dejar ir al pueblo, y así se lo hace ver a Moisés. Ora a Dios para que quite la plaga de las ranas, para que yo deje ir a tu pueblo. Faraón estaba sufriendo, Faraón estaba viviendo, es decir, había llegado a la desesperación y aún apenas estaba empezando a sufrir las plagas. Y tal parece que Faraón se había quebrado de su orgullo, de su soberbia, de un corazón endurecido. Pero cuando Moisés le expresa y le dice, oye, ¿cuándo quieres que suceda esto? ¿Cuándo quieres que ore a mi Señor para que las ranas desaparezcan? Es muy interesante cómo en la desesperación, cómo en el hasta aquí ya no aguantaba más, a Faraón se le ocurre decir que mañana suceda esto. ¿Cómo? Cuando alguien está en una necesidad extrema, cuando alguien está tan orgulloso, tan confiado en sí mismo, sin necesidad de Dios, sin necesidad de nada, de nadie, sino que confía, ha hecho de sí mismo, de su ego, de su yo, un Dios. Porque así sucede en este mundo. Y después viene el quebranto. Recuerde que antes del quebranto viene la altivez del corazón. Pero cuando alguien que está viviendo en soberbia, en orgullo, en confianza en sí mismo, y esto no solo pasa a las personas en el mundo, a los incrédulos, pero también a los creyentes, cuando los creyentes no hacen de Jesús su Señor. Y hacer de Jesús nuestro Señor, no solo nuestro Salvador, no solo inicia y empieza con una condición del corazón, con una decisión del corazón, pero a ello le sigue el sumergirnos en la palabra, es sumergirnos en que el Espíritu de Dios nos revele la palabra, nos revele a Cristo, enamorarnos de Cristo, entender a la persona divina de Jesús y su obra terminada, completa y perfecta. Pero cuando viene la altivez del corazón del hombre y entonces es quebrantado por alguna situación muy difícil en su vida, llámese enfermedad, llámese un problema familiar, llámese un problema inclusive de su propia vida, que esté en riesgo su vida, cualquier situación difícil que en este mundo están sucediendo a diestra y a siniestra, no solo sobre los incrédulos y todo este mundo, sino también sobre los creyentes por falta de tener un corazón sensible al Señor. Porque si Dios te dice, yo tengo cuidado de ti, si yo tengo cuidado de las aves, si yo he visto a los lirios del campo de una manera gloriosa que ni aun Salomón logró vestirse como los lirios, y los lirios son vestidos así y después se secan y mueren y son echados al fuego. Es decir, su gloria es muy temporal, pero Dios así los viste. ¿Cuánto más? Dice el Señor, desea hacer por ustedes si ustedes lo permiten. Porque la vida no consiste en comer o en vestir. La vida consiste en que el Cristo Jesús
viva lo que Él es, su persona divina y su obra terminada, completa y perfecta, su bendición, su poder, su autoridad, su palabra, su llamado, su herencia y el mismo poder que levantó entre los muertos a través de nosotros, que Jesús viva a través de nosotros cuando nosotros permitimos que Jesús sea Señor. Así es que cuando viene la altivez del corazón y entonces el hombre que está en esa condición sufre un quebranto, sufre una situación tan difícil que llegó hasta aquí. Cualquier persona, yo considero que lo más sensato es, si alguien te ofrece ayuda y sabes que aquel te puede ayudar de una manera extraordinaria para sacarte del pozo de la desesperación, pues pide una respuesta, pide una solución, pide ayuda de inmediato. No dice, ven mañana. Imagínate estar sufriendo de una manera extraordinaria, de la manera más horrible, y te viene la ayuda en el momento, y tú dices, regresa mañana. No es entendible, no es diligente, no es sensible. Solo se opera así cuando uno tiene un corazón insensible, cuando uno tiene un corazón necio, cuando uno tiene un corazón frío. Por eso el Señor Jesucristo habla acerca de los últimos tiempos, que el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará, hablando acerca del amor de Dios. Inclusive el Señor Jesucristo dice, cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? Pero es tan importante que no solo el amor de Dios, no solo entendamos y creamos que ha sido derramado en nuestros corazones, pero que se exprese, que se ejercite para que nosotros experimentemos y vivamos de continuo el amor de Dios, no solo amando a Dios, sino amando a nuestro prójimo, a nuestros hermanos, aún a los enemigos, dice la Escritura. Así es que aquí el corazón de Faraón estaba endurecido y vinieron 10 plagas sobre ellos, y hasta entonces, solo porque murieron todos los primogénitos de Egipto, dejó ir al pueblo, pero inclusive el corazón de Faraón siguió endurecido, porque aunque habías dejado salir al pueblo de Israel de Egipto, eh, déjeme hago una apuntación aquí, una afirmación, porque creo que dije al pueblo de Egipto, no es al pueblo de Israel de Egipto. Es decir, Dios saca con mano poderosa de Egipto al pueblo de Israel. Y cuando el pueblo de Israel, por mano de Moisés, en conjunto con Aarón, sale de Egipto y van rumbo a la tierra prometida, aún no cruzaban el mar rojo. Dice la Escritura que el corazón de Faraón seguía endurecido de tal forma que Faraón siguió a Moisés y al pueblo para destruirlos en el desierto. Pero una columna de fuego se manifestó, se ponía en medio de Faraón, de los ejércitos de Faraón y del pueblo de Israel de noche, y una densa nube de día los cubría de tal manera que Faraón no podía acercarse. Y después recordamos la historia en donde Moisés extiende su mano con la vara y el río, las aguas se abren y el pueblo de Israel pasa en seco. Y cuando han pasado, aunque el mar estaba abierto, las aguas estaban abiertas, Faraón entonces sigue al pueblo de Israel a través de entrar también sobre el mar abierto. Y cuando están en medio del mar, Dios hace cerrar las aguas porque Moisés las cierra con la autoridad, la vara que Dios le había dado, y los ejércitos de Faraón mueren y no pueden seguir más al pueblo de Israel por causa de la necedad, por causa de el corazón endurecido de Faraón. Pero nosotros como creyentes no debemos permitir que eso suceda. Así es que no optando por sentir condenación en nuestras vidas, la animación para nosotros es buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Buscar al Señor mientras pueda ser hallado. El mismo apóstol Pablo dice, sean llenos del Espíritu Santo y no os embriaguéis con vino. Sean sensatos, sean diligentes, ármense
con la armadura de Dios, Efesios capítulo 6, para que podáis estar firmes en el día malo. Así es que necesitamos la Escritura, necesitamos la palabra de Cristo que causa que un corazón endurecido sea erradicado de nosotros. Los mismos discípulos experimentaron la multiplicación de los panes y de los peces en sus manos. Ellos mismos, si usted lee esta historia en los evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas, usted va a ver cómo ellos mismos experimentaron la multiplicación en sus manos. Pero ellos no entendían aún el poder, la gloria, la magnificencia, inclusive el significado de la multiplicación de los panes y los peces. Y aquí hay algo muy interesante, porque el Señor Jesucristo alimenta a aquellas personas, aquellos que le seguían en multitudes, porque el Señor les hablaba con denuedo, con autoridad, hablaba el evangelio del reino. Y recuerde que el mismo Señor Jesucristo nos enseña cuando Él fue tentado, después de que fue lleno de la unción del Espíritu Santo, que fue llevado al desierto por el Espíritu y fue tentado por el tentador. Él mismo dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la palabra de Dios multiplicará, dice la Escritura, cuando es sembrada en nuestros corazones. Hay tanta multiplicación y poder en ella que da fruto, cual a 60, 100, 30 por uno. Así es que permitamos que la palabra de Cristo quite, erradique todo corazón endurecido, porque un corazón endurecido nos hace insensibles a la presencia de Cristo, nos hace insensibles a la persona divina de Jesús, nos hace insensibles, fríos, nos hace que no tengamos valor nos hace indiferentes hacia la obra terminada, completa y perfecta de Jesús. Nos hace indiferentes hacia lo que nos ha sido concedido por gracia. Nos hace indiferentes a ser rescatados. Nos hace indiferentes a la salvación en todas las áreas de nuestra vida que están disponibles para nosotros y las podemos hacer nuestras a través de la fe. Pero la fe no viene sino por oír, por meditar, por permanecer, por permitir que la palabra de Cristo sea sembrada en el corazón. Así es que aquel creyente que está sufriendo enfermedad, si tiene un corazón endurecido, va a ser frío a ser sanado, a tomar por gracia y por fe lo que Dios nos ha concedido para vivir en plena salud y libertad. Aquel que vive en miedo, que vive en inseguridad, si tiene un corazón endurecido, no va a ser sensible, va a ser indiferente a ser rescatado. Porque Dios nos ha dado seguridad, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio, porque Él es nuestra confianza. Dice el salmista, solo en ti confío. Aquel que tiene problemas en su manera de pensar, que tiene problemas en la manera de ser exitoso, en cómo piensa, en cómo reacciona, en cómo medita, en cómo indaga las cosas por causa de su mente. El mismo Jesucristo es nuestra sabiduría. La sabiduría de Dios radica aquí en nosotros. Tenemos la mente de Cristo. Dice el Salmo, tú alumbras a aquellos que ponen en ti tus ojos. Tú iluminas a aquellos que ponen su mirada en ti. Jesús es nuestra luz, nuestra salvación. Él nos alumbra, nos ilumina y no seremos avergonzados. Si aquel sufre problemas familiares, problemas en su matrimonio, en sus hijos o con sus hijos, o viceversa, problemas en sus trabajos, en la relación con los demás, con su prójimo, con sus jefes, con sus familiares, y tiene un corazón endurecido y no permite que la palabra erradique, renueve su mente y transforme su corazón, va a seguir teniendo los mismos problemas día con día, porque un corazón endurecido nos hace indiferentes a las promesas de Dios, nos hace indiferentes a lo que Dios nos ha concedido. Un corazón endurecido nos hace mantenernos y vivir como si no tuviéramos Dios.
Aunque podamos ir a reuniones y podamos escuchar la palabra, un corazón endurecido nos hace vivir como si no tuviéramos Dios y no fuimos llamados a eso. Fuimos llamados a tener un corazón transformado por el poder de la palabra de Dios, porque así como fue transformado nuestra vida, como fuimos recreados, renovados, recreados en nuestro espíritu, fuimos recreados con un nuevo espíritu, según el poder de Dios, en la santidad de la verdad, en la justicia de Dios. Fuimos hechos nuevos en nuestro espíritu y el mismo Señor Jesucristo mora en nosotros. Así, la palabra de Cristo, el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo en nosotros, quiere que nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestras decisiones, nuestro corazón y nuestro cuerpo manifiesten, disfruten, experimenten la gloria de Cristo, porque dice la Escritura, viendo a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Jesús, por la palabra y su Espíritu Santo. Recuerde, viendo en un espejo la gloria del Señor, es viendo en la Escritura la gloria de Cristo, lo que Él es, su persona divina y su obra terminada, completa y perfecta, su llamamiento para nosotros, su herencia de Cristo para nosotros y el mismo poder que le levantó entre los muertos, que ahora está en nosotros y Dios quiere, es el más deseoso que esto suceda, que opere en nosotros y a través de nosotros en Cristo. Entonces podamos experimentar lo mejor de Dios, la misma vida de Cristo y podamos reinar en vida. Por eso el apóstol dice, recibiendo la abundancia de su gracia, recibiendo el regalo gratuito de su justicia, podemos reinar en vida. Así es que oramos al Señor y le pedimos a nuestro Dios y Padre, Padre, que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados por tu palabra, por tu Espíritu Santo, y que la sabiduría del Espíritu nos sea para con nosotros, alumbre, renueve y nos haga entender estas cosas para entender y creer correctamente y poder vivir correctamente en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu verdad. Que desde nuestro interior, donde tú animas y estimulas el querer como el hacer por tu buena voluntad, nosotros podamos ser diligentes, apropiarnos de tu preciosa y maravillosa palabra y de tener una relación íntima contigo día con día, una relación íntima contigo como tú mismo lo tenías, Señor Jesús, en tu ministerio aquí en la tierra con el Padre. Tú y el Padre son uno, nosotros contigo somos uno. Así es que tú morando en nuestros corazones, permite que podamos ser diligentes para experimentar y vivir esa preciosa comunión contigo y así poder pasar tiempo y mucho tiempo, mucho tiempo y tiempo contigo para que en cuestión de minutos las cosas de esta vida sean resueltas delante de nuestros ojos para que nosotros en la autoridad misma de Cristo podamos apropiarnos por gracia de todo lo que nos ha sido concedido. En el nombre de Jesús. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados, sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Tu palabra dice que como tú eres, Señor Jesús, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Recibiendo de la abundancia de tu gracia y del regalo gratuito de tu justicia, podemos decir y declarar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén. Gracias, Señor Jesús.